Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 2738, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por Rodrigo Valenzuela Núñez respecto del artículo 231 del Código Penal. Tiene la palabra el relator, señor Sebastián López. Gracias, presidente. A Fojas 1, con fecha 12 de noviembre de 2014, Rodrigo Valenzuela Núñez requiere la inaplicabilidad de los artículos 231 del Código Penal y 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en el marco de los autos que se individualizan debidamente y que son seguidos ante el Juzgado de Letras, Garantía de Familia de Chañaral y también en actual conocimiento en el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó. Los preceptos impugnados disponen, en el 277, inciso segundo del Código Procesal Penal, en la parte pertinente, que el auto de apertura del juicio oral solo será susceptible de recurso de apelación cuando lo interpusiera el Ministerio Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente. Y el 231 del Código Penal consigna que el abogado o procurador que con abuso malicioso de su oficio perjudicare a su cliente o descubriere sus secretos será castigado según la gravedad del perjuicio que causare con la pena de suspensión en su grado mínimo e inhabilitación especial perpetua para el cargo o profesión y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. La gestión judicial en que incide el requerimiento, en cuanto a ella, el actor señala que el 14 de octubre de 2014 se verificó la audiencia de preparación del juicio oral y se dictó auto de apertura en su contra, acusándosele como autor del delito de prevaricación de abogado, sancionado en el artículo 231 del Código Penal impugnado, en cuanto habría perjudicado a su cliente, obteniendo, en síntesis, pagos y documentos para finalmente demandar al mismo cliente ejecutivamente, pero en representación de la contraparte. Y también por delitos de falsificación de instrumento público, en cuanto a su calidad de notario público suplente de Chañaral autorizó 5 escrituras públicas falsificadas, solicitando al Ministerio Público la aplicación de pena de 3 años de inhabilitación para el oficio de la abogacía respecto al primer delito y 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo respecto de los segundos. Señala el actor que en la misma audiencia solicitó al juez la exclusión de parte de la prueba testimonial, documental y pericial ofrecida por el Ministerio Público por haberse obtenido con infracción de garantías constitucionales, lo que fue rechazado por el juez conforme al artículo 277 al que se ha aludido. Ante ello recurrió de hecho ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, tribunal que rechazó su recurso y ante ello interpuso recurso de reposición. En cuanto al conflicto constitucional planteado respecto a este artículo 277, sostiene el requerente que la norma, al autorizar únicamente al Ministerio Público para apelar la exclusión de prueba y no al imputado, que en la especie pidió excluir esta prueba ofrecida por el ente persecutor, generaría infracción al artículo 19, número 2 y 3 constitucionales. Respecto a esta primera impugnación, la primera sala del tribunal, por resolución de 5 de diciembre de 2014, a Fojas 202, y previo traslado al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, declaró inadmisible el requerimiento por falta de fundamento plausible, puesto que en la hipótesis planteada, en síntesis, ninguno de los intervinientes en el proceso penal puede apelar, de modo que no se podían generar las infracciones constitucionales denunciadas en esta parte. En la misma resolución, la Sala declaró parcialmente admisible el requerimiento únicamente respecto al artículo 231 del Código Penal. En esta parte, el actor sostiene que el conflicto constitucional se genera toda vez que el artículo 231, referido en su aplicación al caso concreto, seguido ante el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, infringiría el artículo 19, número 3, incisos 8 y 9 de la Carta Fundamental, que establecen el principio de legalidad y la exigencia de tipicidad penal, de modo que el ius puniendi estatal solo es admisible cuando se trata de un tipo penal previamente descrito y especificado por el legislador, sin que pueda quedar la determinación de la conducta punible sujeta a la discrecionalidad del juez. En la especie no se da cumplimiento al mandato constitucional de determinación, toda vez que el artículo 231 se limita a utilizar la expresión, comillas, perjudicare a su cliente, sin describir expresamente en qué consiste la conducta, ni siquiera en su contenido o núcleo esencial. Luego, afirma que se trata de un precepto legal que configura el delito de prevaricación de abogado en la forma de una ley penal en blanco abierta, incumpliendo la exigencia constitucional de tipicidad. El precepto se limita a contener meras referencias vagas o generales, de modo que el acusado en definitiva desconoce incluso los aspectos esenciales que configuran la conducta punible por la cual es acusado. Lo anterior, señala el actor, también vulnera los artículos 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, preceptos vinculantes para el Estado de Chile de conformidad al artículo 5, inciso 2 constitucional. Concluye que el tenor de la expresión perjudicare a su cliente es del todo imprecisa y no permite conocer en qué consiste el daño que debe generarse al cliente para constituir
la figura delictiva. Los autos pasados a pleno, una vez pasados a pleno, la acción de inaplicabilidad fue puesta en conocimiento de los órganos constitucionales interesados y del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, confiriéndoles el plazo de 20 días para formular observaciones o acompañar antecedentes. Por presentación de 30 de diciembre de 2014, a foja 263, el Ministerio Público formula observaciones solicitando el rechazo del requerimiento en la parte que fue declarado admisible. Sostiene que en relación con el delito de prevaricación de abogado, la expresión perjudicare a su cliente cumple con el estándar constitucional fijado por este propio tribunal, de modo que no es contrario al mandato de determinación del artículo 19, número 3 de la Carta Fundamental. En efecto, el mismo actor en su presentación identifica la expresión perjudicar a su cliente como el núcleo esencial de la conducta prohibida. Luego, al esgrimir al actor que la expresión anotada es vaga o imprecisa, en realidad ataca la labor del juez, de fondo competente, en el sentido de que éste debe aplicar la ley y subsumir la conducta en el respectivo tipo penal, conducta que en el precepto cuestionado no se encuentra indeterminada o vacía de contenido. Agrega que el Ministerio Público que la norma cuestionada existe desde la dictación del Código Penal el año 1874, conteniendo claramente el núcleo esencial de la conducta punible expresada en el verbo rector perjudicar, esto es, conforme a nuestra lengua, causar daño, sea material o moral, misma forma en que lo ha entendido la doctrina penal sin objeción alguna y sin que pueda así vislumbrarse una falta de determinación normativa y, en consecuencia, sin que pueda configurarse en la especie las infracciones constitucionales alegadas. Con fecha 30 de diciembre de 2014, a foja 273, el Consejo de Defensa del Estado se limita a exponer que su legitimación activa en auto se restringía a la impugnación del artículo 277, inciso segundo del Código Procesal Penal, norma respecto al cual el requerimiento fue declarado inadmisible. Lo anterior toda vez que el Consejo se querelló en su oportunidad contra el requerente únicamente por los delitos de falsificación de instrumento público. Por resolución de 6 de septiembre se ordenó traer los autos en relación, agregándose la causa para su vista en la tabla de pleno del día de hoy y se encuentran debidamente anunciados para alegar los abogados representantes del requerente y del Ministerio Público. Eso es, presidente, ministras, ministros. Muchas gracias. Abogados, ¿alguna precisión respecto a la relación? No, en este caso. Muy bien, entonces, por el requerente tiene la palabra el abogado Cristian Arias por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal Constitucional. Efectivamente, comparezco a sostener el requerimiento en representación de don Rodrigo Valenzuela Núñez por para que se declare inaplicable al caso concreto en que incide el artículo 231 del Código Penal, que sanciona el delito de prevaricación de abogado, pero en su primera hipótesis, es decir, aquella que consiste en el abogado que perjudicare a su cliente. Para dar inicio a la alegación voy a dar una lectura rápida del artículo, que tiene dos hipótesis. Dice el abogado procurador que con abuso malicioso su vicio perjudicare a su cliente, y esa es la primera hipótesis que estamos impugnando, o revelar sus secretos, que ya en su sola lectura se entiende perfectamente que revelar secretos es una conducta determinada y no tiene ningún reparo de constitucionalidad. Ese es el artículo que nosotros estamos impugnando. En esta exposición, señoría, advierto que voy a exponer principalmente cuál es la estructura legal del artículo 231 del Código Penal para demostrar al tribunal que efectivamente esta descripción, perjudicar al cliente, carece de densidad normativa suficiente como para dar por satisfecho el mandato de determinación, y advierto también que no hay referencias generales a la Constitución, a los fallos del Tribunal Constitucional que están en el requerimiento para no incurrir en reiteraciones necesarias. Los señores excelentísimos ministros tienen el requerimiento, pero voy a profundizar en esos aspectos y demostrar, como corresponde a un análisis hermenéutico, que no hay suficiente densidad normativa en la frase perjudicar a su cliente. Entonces, obviamente, para hacer este análisis hay que descomponer el artículo 231 del Código Penal. ¿Qué elementos tiene? Primero, el abogado o procurador. Segundo, que con abuso malicioso de su oficio. Tercero, perjudicare a su cliente. Y hasta allí solamente está la estructura típica, o sea, el mandato de supuesta determinación de la conducta prohibida, y en los otros elementos que son: será castigado según la gravedad del perjuicio que causare con la pena que allí se establece. Ya es el mandato de determinación de la pena, que no es materia de reparo.
Veamos si se satisface este requerimiento de densidad normativa suficiente. El abogado procurador no es parte del verbo rector, que es lo que estamos reclamando, solamente significa que hay un sujeto activo calificado que debe ser un abogado y no requiere esto mayor explicación. La frase que podría llevar a confusión, en que sí habría suficiente densidad normativa, pero no la hay, es que con abuso malicioso o suficio. Esta frase, excelentísimo tribunal, no significa nada respecto de la conducta que debe supuestamente desplegar el sujeto activo del delito, sujeto activo calificado, que pueda decir, yo tengo claro qué es lo que debe hacer el abogado para incurrir en la primera hipótesis del artículo 231. Porque la frase, con abuso malicioso o su oficio, significa lisa y llanamente dolo directo. Y en esto, señoría, es decir, lo que describe esa parte del artículo es solamente un requisito subjetivo del tipo, pero no entra en el verbo rector. Lo digo de entrada, y lo digo de entrada porque en esto hay un consenso absoluto. Si uno revisa todos los manuales, es decir, sin excepción alguna, se refieren a que la frase con abuso malicioso de su oficio es dolo directo. Y antes todavía de referirme a lo que dice la dogmática nacional, digo, mi oponente, el Ministerio Público, cuando hace su contestación, no sostiene que el verbo rector esté allí, por si esa fuese una salida posible para decir, bueno, el abuso malicioso es lo que se sanciona. No, ese es el requisito subjetivo del tipo que exige dolo directo. El Ministerio Público entiende que el verbo rector está solamente en perjudicar y entiende que es suficientemente determinado. Rápidamente, excelentísimo tribunal, pero voy a dejar mi minuta de alegato donde están todas las referencias dogmáticas. Esto lo dice desde la Batut Centeno en adelante, que esta frase significa malicioso. Echeverri considera que abuso malicioso del oficio es dolo directo, en el mismo sentido Garrido Montt, en el mismo sentido Politov Matos Ramírez, y en el mismo idéntico sentido, obviamente, la obra más completa que hay hasta ahora en Chile sobre delitos funcionarios, y a pesar de que esto no es un delito funcionario, allí se trata sistémicamente, Rodríguez Collao y Osandón Guido, que tratan el tema del abuso malicioso del oficio para esta figura penal en el título Aspectos Subjetivos, y dice que con abuso malicioso de oficio significa, desde luego, exigencia de dolo directo. Hasta allí, entonces, nos va quedando qué pasa con el verdadero verbo rector que describe el artículo 231, que es perjudicar a su cliente. El verbo rector, que es sabido, es la expresión acuñada por Belling, tomada en Chile, que es heredera de la dogmática penal alemana, y verbo rector, efectivamente, una descripción verbal de una acción. Y en eso hay un consenso absoluto doctrinario, ni siquiera necesitaría hacer una larga nómina de los manuales que van definiendo cuáles son los requisitos del tipo penal, verbo rector diferenciado de sujeto activo, sujeto pasivo, resultado, etcétera, condición objetiva de penalidad. Entonces, claramente el verbo rector en este delito, y a eso quiero acotar, es perjudicar al cliente, y no hay otra manera de salvar la insuficiencia de densidad normativa del precepto. Dejo de todas maneras a disposición del tribunal las referencias dogmáticas que están en la minuta, no porque no las conozca el tribunal, no porque tenga en la biblioteca, pero para que no se piense que hago citas que no son las correctas, digamos. Excelentísimo tribunal, entonces, definido que perjudicar al cliente sería el verbo rector y no cumple con el mandato de determinación suficiente. ¿Por qué lo decimos, señoría? Porque ya de entrada uno entiende que perjudicar es el resultado de una acción, no es una acción. No hay manera de entender el artículo 131 sin leerlo confusamente con acción y resultado. Para el artículo 131 es lo mismo. Entonces, este es el primer elemento que yo llamo a detención del tribunal, llamo la atención del excelentísimo Tribunal Constitucional. Si se sanciona un resultado perjudicial, lo que puede saberse en el mundo externo es un resultado perjudicial para el cliente. Pero ¿qué acción de las varias que el legislador puede haber seleccionado como especialmente dañosa? El engaño, la ocultación de una información relevante, la no entrega de la totalidad de los antecedentes que debe entregar el abogado, etcétera. ¿Qué conducta posible de imaginar haya seleccionado el artículo 131 como apta para causar ese resultado perjuicio? No está definido en el artículo 131. Y en esta exposición, a raíz de esta confusión, me permito señalar lo que, para efectos del alegato, no es un concepto dogmático, son cinco indicadores de que el artículo 231 en la frase, en el verbo rector perjudicar, no cumple mandato de determinación. Primer indicador, señoría. La primera, lo que he dicho, la absoluta confusión entre acción y resultado. Si es lo mismo acción y resultado, yo quiero decir, el intérprete o el juez
cuando aplique cuál es la conducta concreta que causadora de perjuicio es la punible, no va a encontrar esa diferenciación, va a encontrar el resultado de perjuicio. Pero ¿bajo qué medio? El juez va a tener que llenar de contenido esa acción. Y aquí cito la dogmática penal, por cierto, por todos, el maestro que no está con nosotros, el don Enrique Curi, cuando habla de la estructura típica de los delitos, justamente, y eso lo hacen todos los manuales, diferencia el resultado del verbo rector, diferencia el resultado de la acción, y lo dice en términos categóricos. Cuando habla del resultado en su trabajo conocido, publicado en las últimas fórmulas por la Universidad Católica, séptima edición, año 2005, página 291, cuando habla del resultado dice: característica del resultado es su independencia de la acción. En realidad ambos se encuentran en relación de causa-efecto, pero esa vinculación no implica identificación. En el mismo sentido se puede, como digo, anotar toda la manualística en materia de derecho penal. No puede haber una confusión entre acción y resultado. Y entonces este primer indicador de confusión, acción y resultado, de que no hay suficiente densidad normativa, significa que al estar identificados o confundidos, la ley solo se encargó de señalar un resultado, pero no una acción. Entonces, para llenar de contenido el verbo rector perjudicar, es el juez el que va a decir cuándo una conducta del abogado es la que perjudica penalmente relevante y cuando una acción que perjudica del abogado no es una acción penalmente relevante porque no yace dentro del tipo que es perjudicar al abogado. El segundo indicador, excelentísimo tribunal, respecto de que aquí estamos frente a un caso de incumplimiento del mandato de determinación, es que además de haber una identificación entre acción y resultado, que es completamente inadmisible, existe una identificación entre el perjudicar puramente civil en una relación entre profesional y cliente y entre el perjudicar que supuestamente el artículo 131 da por satisfecho el mandato de determinación. ¿Por qué? Porque nuevamente, si uno ve los manuales cuando definen qué es lo que es el delito de prevaricación, dicen, mire, el perjuicio a que se refiere el artículo 231 es todo perjuicio, es completamente amplio, perjuicios materiales, morales, de cualquier naturaleza. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando se causan perjuicios civiles. Esta confusión incluso que yo estoy denunciando como segundo indicador de que es exactamente igual el perjuicio civil al perjuicio penal, está también descrita en la dogmática, justamente, nuevamente por Osandón y Rodríguez Collado, en el delito en la obra que ya he citado, señala que la exigencia como elemento del tipo, en este caso el artículo 131, significa una cierta confusión si se considera que ello implica incluir los intereses particulares de la víctima como objeto de protección, en tanto que el ilícito debió referirse, no es que lo haga, debió referirse solo a la infracción del deber institucional que en el fondo vincula a los abogados. Si al final de cuentas, eso es lo que yo estoy sosteniendo, si el legislador hubiera definido de determinadas infracciones de deberes profesionales que son causantes de perjuicio, estaríamos cumpliendo el mandato de determinación. Pero dicho, el abogado que perjudica a su cliente, esta confusión que está descrita entre lo que es la consecuencia civil y lo que supuestamente el legislador habría seleccionado como conducta especialmente reprobable causora de perjuicio, genera que no esté determinada la conducta. Y digo más sobre este segundo indicador que he denominado en el sentido que está confundida lo que es el resultado civil, lo que es el resultado penal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada también en el requerimiento, en el caso Lori Berenson, tantas veces citado quizás antes de este mismo tribunal con el Estado de Perú, ha señalado que para el cumplimiento del mandato de determinación se supone que debe haber una clara definición de la conducta incriminada que fije sus elementos, y aquí lo relevante, y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables por medidas no penales. Y eso es lo que está ocurriendo acá, se está completamente confundiendo la responsabilidad civil del profesional, porque es idéntica a la responsabilidad supuestamente penal del artículo 131. Tercer indicador, excelentísimo tribunal. Si uno compara el artículo 232, primera hipótesis, que es la que estamos reclamando, con las otras figuras penales de prevaricación del abogado, vamos a ver con facilidad que allí sí hay suficiente densidad normativa, que allí sí se cumple con el mandato de determinación. Por ejemplo, en definitiva, si uno dice la segunda hipótesis del 231, se lee de la siguiente manera: el abogado procurador que descubriendo los secretos, perjudicar a su cliente. Esa es una conducta determinada. Descubrir un secreto, y además es una conducta que está evidentemente relacionada con la infracción de un deber profesional. ¿Qué pasó con la hipótesis del 232? Es exactamente lo mismo. La conducta descrita es claramente determinable, que es patrocinar al mismo tiempo a dos partes en un proceso judicial. ¿Quién podría decir que eso no es
cumplimiento del mandato de determinación legal. Entonces, el tercer indicador es comparando las otras figuras de prevaricación con esta primera hipótesis, indudablemente no se cumple. Y sería excelentísima la segunda hipótesis del 231, es decir, el abogado que descubriere su secreto y perjudica a su cliente, es relevante en la comparación porque la dogmática, también en materia al describir qué es lo que es el delito de prevaricación, es mayoritaria, algunas más bien no se pronuncian, en el sentido que también la hipótesis de revelar secretos exige el mismo perjuicio del artículo 231. Y eso por una razón muy simple, porque luego el mismo artículo 231 dice que la pena en ambas hipótesis, perjudicar al cliente y revelar sus secretos, se determina de acuerdo al monto o a la entidad del perjuicio causado. Entonces, en la primera hipótesis es perjudicar, no se sabe con cuál de todas las conductas posibles al cliente, y en la segunda hipótesis, la que es correcta, la que es conforme al mandato de determinación, dice revelar sus secretos perjudicando al cliente. Ahí se entiende, está claramente diferenciado. Revelar el secreto es la conducta prohibida, perjudicar al cliente es el resultado diferenciado de la conducta prohibida. Señoría excelentísima, un cuarto indicador, en opinión de este abogado, de esta confusión absoluta y de la falta de determinación son los esfuerzos de la dogmática por definir lo que es perjudicar al cliente. Si uno revisa nuevamente, porque no, de verdad me podrá corregir mi contradictor, creo que no quedó ningún manual que trate el delito sin revisar. Si uno revisa, lo más que hace un manual de derecho penal en esta materia es, lo más antiguo, citar el artículo literalmente y no ir mucho más allá de que dice perjudicar, y los mayores esfuerzos ya comienzan a lo siguiente. Dicen justamente los manuales más sofisticados, para poder llenar de contenido lo que es perjudicar, hay que recurrir al Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados. Eso lo dice Osandón, Rodríguez Collao, Politov Matus Ramírez. Está citado en la minuta, dicen, el contenido típico hay que ir a buscarlo a las normas que rigen la conducta de los abogados en el Colegio de Abogados. Entonces aquí ya estaríamos buscando, ya no en normas infralegales, no en normas legales distintas del artículo 131, sino que en textos extralegales, que son de una vinculación completamente diferenciada para cada abogado si está o no está colegiado a uno u otro colegio y según sus propios estatutos. Ahora, con esto yo estoy diciendo, no es que la norma del 231 remita a un precepto extralegal o paralegal, estoy diciendo que el máximo esfuerzo dogmático por dotar de contenido lo que significa en concreto perjudicar al cliente, nos termina llevando a los códigos de ética profesional, y eso está fuera del código, por lo tanto no es la ley la que llenó de contenido al verbo rector perjudicar. Excelentísimo tribunal, un quinto y último indicador, como me he permitido en denominar, de que frente al 231 estamos en una ley penal en blanco abierta, porque ese es el reparo que hemos señalado aquí, por falta de determinación, es si uno compara el 231 con muchas de las normas, voy a tomar 3 solamente del Código Penal, en que se considera el perjuicio como elemento del tipo. Para algunos, minoritariamente, condición objetiva de penalidad, pero para otros como elemento del tipo que debe concurrir, como son el caso de la estafa, la celebración de contratos simulados, incluso la falsedad de documentos privados. En todos ellos, el elemento que lo hermanaría con el 231 es que hay un perjuicio, pero allí claramente la conducta está descrita. Es evidente. En el artículo 197 se dice que el que con perjuicio de tercero cometiera en instrumento privado alguna de las falsedades indicadas en el 193. El mandato de determinación se cumple porque las falsedades son las que están en el 193, las mismas del instrumento público. En la estafa, tanto en la versión del 468 como el 473, que para algunos el 473 es la figura genérica de estafa o el delito base, se exige defraudar, que es lo mismo que perjudicar por el artículo 173, usando de algunos de los engaños típicos que describe el 468. Y por lo tanto se cumple el mandato de determinación y se diferencia la conducta, la acción prohibida, la conducta prohibida del resultado perjuicio. Y por último, la celebración de contratos simulados en perjuicio de acreedores, nuevamente la conducta es clara. Celebrar simuladamente un contrato causando un perjuicio. No hay ni confusión entre acción ni resultado y la conducta asociada a ese resultado está completamente determinada. Excelentísimo tribunal, me gustaría también referirme, ya que creo que en el análisis
dogmático del 231, contextual con otras figuras, se determina esta falta de determinación legal, referirme, sí en este caso, los precedentes del excelentísimo Tribunal Judicial que somete, Tribunal Constitucional, que someten a test de compatibilidad con el mandato de determinación aquellas normas que están dubitadas de ser o no suficientemente descriptivas de la conducta prohibida. Y me parece, excelentísimo tribunal, más allá, que es curioso que siempre en estos casos, tanto el requirente como el requerido citan las mismas sentencias, ir a ver qué es lo que dicen realmente cada uno de estos fallos y cómo dialogan con el caso que traemos a colación. Creemos que si uno ve toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de leyes penales en blanco, lo que en definitiva me parece que debe rescatarse en este caso son como 3 criterios, 3 test que debería soportar la ley penal que aquí se está cuestionando. Y es lo siguiente. Primero, en general, se exige que la norma impugnada tenga descritos los elementos esenciales. Eso, si uno resume, es que hayan elementos esenciales determinados en la norma impugnada, que cualquiera sea la fórmula que emplee el legislador, sea remitiendo a una norma de rango infralegal, a otra norma legal, para el caso de las leyes penales en blanco impropia, etcétera, lo que debe cumplir la técnica legislativa es una función delimitadora. Delimitador. Eso es como la ratio de la sentencia. Y lo último, que cuando el juez entre, la tercera regla quizás o test que hace el Tribunal Constitucional, es que cuando el juez haga función hermenéutica, no consista la función hermenéutica en describir él mismo la conducta, sino que sencillamente hacer los procesos de subsunción, etcétera. Y nos parece que estos 3 criterios, tomados como test de compatibilidad con la Constitución, en el caso del 231 no califican. ¿Por qué, señoría? Respecto de que en la norma impugnada estén a lo menos descritos los elementos esenciales. Tomo como ejemplo la sentencia 2154, el caso Alto Río, donde recurre José Luis Paredes Villa. Allí se discute que el 492, como es sabido por el Tribunal Constitucional, la norma sobre el cuasi delito, no cumple el mandato de taxatividad. ¿Qué le responde el Tribunal Constitucional al requirente? Que sí cumple, porque a pesar de la fórmula genérica del 492, el mandato de determinación se cumple por referencia a los tipos dolosos de cada parte del Código Penal. Entonces, aquí no es lo que está pasando. Aquí estamos diciendo perjudicar al cliente. ¿A dónde recurro dentro incluso extracódigo yo pediría? ¿A dónde recurro? ¿Extracódigo penal o intracódigo penal para llenar el contenido, perjudicar al cliente? En definitiva, en el mismo Tribunal Constitucional, a pesar de que era otro reparo de inaplicabilidad, pero siempre sobre leyes penales en blanco, en el caso Antuco 468-2006, que requiere Luis Enrique Pineda, lo que se dice en definitiva es que lo importante es que si es que el legislador ocupa una técnica, en este caso referir al reglamento, a lo menos describa los elementos esenciales. Y eso es lo que entendemos nosotros, que al describir perjudicar, se encargó el legislador de definir el resultado, pero nunca el elemento esencial de la acción. Y en definitiva, este elemento esencial de la acción no lo ha definido la ley, sino lo define en definitiva el juez, porque, por ejemplo, yo he dado varios ejemplos. Si el legislador hubiera dicho con 2 o 3 fórmulas, por ejemplo, el abogado o procurador que no entregando la información a que está obligado por razón de su oficio, ocultándola o entregando antecedentes que son veraces, etcétera, perjudica a su cliente, ahí sí se cumpliría con el mandato de determinación. Entonces nos parece que ese primer criterio de que los elementos esenciales estén descritos en la norma no se cumple. El segundo criterio de que cualquiera sea la técnica que emplea el legislador cumpla una función delimitadora está también en el caso de Alto Río, porque dice en definitiva que la referencia a los reglamentos, cuando ya se reclamaba que eso podría no cumplir el mandato de determinación, dice el Tribunal Constitucional, en este caso la referencia a los reglamentos cumple una función delimitadora del ámbito de la acción imprudente a realizarse. En este caso, ¿cuál es la función delimitadora que cumple? La única norma que tenemos presente, que es el 231 primera parte, no hay función delimitadora. La función es extensora a cualquier daño, máxime, si la doctrina penal, cuando define lo que es el daño, que sí está dentro de ese artículo 131, se refiere a todo daño, en el término más amplio que sea posible. Nadie, interpretando el artículo 131, restringe el alcance del daño del artículo 131. Lo que pasa es que no pueden definir lo que es la conducta. En el mismo sentido, incluso sería recientes fallos, que son todos, por supuesto, que rechazan los requerimientos, el caso de Ramírez Rurancha, asociación ilícita, le dice al requirente, el Tribunal Constitucional, que
esta referencia justamente del 292, atentados contra el orden social y otros, le dice que ¿por qué le rechaza? Porque dicha norma adecuadamente interpretada podría perfeccionar la delimitación del ámbito típico, o sea, la perfecciona, la acota. Y aquí no hay nada que acote lo que es perjuicio al cliente. No hay función delimitadora. Y por último, la hermenéutica, como decía yo, cuando el juez cumple función hermenéutica, para que en verdad se esté dando cabal cumplimiento al mandato de determinación, se trata de que él no describa la conducta, y aquí es donde cobra la mayor importancia la doctrina de la distinción entre los elementos descriptivos y los elementos valorativos del tipo. Porque lo que ha dicho este excelentísimo Tribunal Constitucional es que cuando existen elementos valorativos, recién allí es evidente que el juez puede entrar a interpretar. ¿Cumple una función hermenéutica o no podría ser de otra manera? El caso conocido por este excelentísimo tribunal, usurpación de agua subterránea, Kosayach con Sokimich, 281-2008, en definitiva allí, si uno mira bien la sentencia, lo que decide, no las fórmulas genéricas que cita el Ministerio Público muchas veces, lo que está diciendo es, mire, sacar agua es claramente un verbo rector, hacerse uso de ella es verbo rector. El punto es que el objeto material, cuidado, que ni siquiera es el verbo rector, el objeto material de la acción agua es un elemento normativo del tipo, y el juez es lícito que interprete si agua es subterránea o no subterránea en el caso concreto, porque agua es un elemento normativo. Perjuicio, excelentísimo tribunal, no es un elemento normativo, es un elemento descriptivo, y por una razón muy sencilla. Por último, recurro a lo que ha hecho mi contradictor. Cuando él me dice, usted tiene claro lo que es perjudicar, me cita el uso común de esa palabra, me cita la RAE, que yo entiendo que perjudicar es causar un perjuicio material o moral, lo sé desde que estoy en el colegio, sé lo que es perjudicar, es un elemento descriptivo, no es valorativo, por lo tanto tampoco se cumple el estándar de este mismo excelentísimo Tribunal Constitucional, que dice, mire, sí, hay una cierta función hermenéutica del juez, pues si no, y de hecho este mismo Tribunal Constitucional debe cumplir una función hermenéutica, como la que yo pretendo hacer en este alegato, para demostrar que hay o no hay contrariedad con la Constitución. Pero el caso aquí concreto es que no es que existan elementos descriptivos y otros normativos que va a interpretar el juez. Lo único que hay es un verbo que no es más que descriptivo, que es causar perjuicio, dañar, perjudicar. No hay una definición legal de dañar, perjudicar, o etcétera. Es un elemento descriptivo. Y además, si fuese un elemento valorativo, ¿cuál sería el descriptivo entonces? Si es solamente esta frase, perjudicar. Excelentísimo tribunal, quiero hacer cargo rápidamente también de las observaciones del Ministerio Público a nuestro requerimiento de inaplicabilidad, porque creemos que nos hemos hecho cargo de la estructura típica del 231 y de cómo los criterios del excelentísimo Tribunal Constitucional, que yo no los cito como fórmulas genéricas, sino que en los casos concretos le van diciendo a los requerentes, usted no cumple con la exigencia, o sea, la norma sí cumple porque cumplió función delimitadora lo que usted reclama, aquí no hay función delimitadora porque el juez interpretó elementos normativos y no descriptivos, no es el caso, etcétera. Creo haberme hecho cargo de eso, pero voy a contestar algunas de las observaciones que alcance del Ministerio Público. El Ministerio Público, básicamente, excelentísimo tribunal, cita precedentes que me dan la razón, que justamente el excelentísimo tribunal distingue las leyes penales en blanco impropias, las propias, y finalmente que esas son las que considera inadmisibles las leyes penales en blanco abiertas. De eso estamos reclamando, no estamos reclamando otra cosa. Por lo tanto, al citar en su primera parte de las observaciones, en verdad hago mía esas mismas sentencias. En segundo lugar, excelentísimo tribunal, dice el Ministerio Público que el vacío legislativo que reclama esta parte sería solamente un problema de interpretación y subsunción. Bueno, creo haberme dedicado los minutos anteriores a demostrar que no es un problema de mera interpretación y subsunción, porque no estamos ni siquiera en la hipótesis de determinar jurídicamente un elemento normativo del tipo. Dice también, y lo dijo correctamente el relator, el Ministerio Público, que estas expresiones están insertas desde hace 140 años en nuestro Código Penal. O sea, el tribunal no resiste análisis del argumento. El artículo 2331 del Código Civil le gana, estuvo 160 o 155 años presente en el Código Civil, que limita la indemnización del daño moral en el caso de injuria, y el año 2010 el excelentísimo Tribunal Constitucional dijo que era inaplicable en un caso concreto, y de ahí en adelante hay varios fallos en ese sentido. O sea, que la norma lleve 140 años o 160 porque el Código no cambia la situación. Son menos años en verdad, pero
tiene una larga data el Código Civil de la misma manera y cualquier otra norma, así que no es argumento. Después dice el Ministerio Público que perjudicar es un concepto de fácil comprensión. Y señoría excelentísima, yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Perjudicar justamente como elemento descriptivo es de fácil comprensión. Pero lo que nosotros no estamos hablando de que perjudicar es un concepto ininteligible. O sea, yo creo que ningún requiriente de inaplicabilidad viene a decir que el código está escrito en ruso o en sánscrito. Se entienden las palabras que ocupa el legislador. Lo que uno está diciendo es que esa palabra, que es descriptiva, que es perjudicar, que yo la entiendo perfectamente, no cumple función delimitadora alguna. Lo que se está discutiendo no es si yo entiendo o no entiendo lo que es perjudicar. Estoy diciendo que es tan amplia y tan vaga, porque en eso consiste la prescripción de las leyes penales en blanco abierta, que no cumple función delimitadora alguna. Entonces, claro que yo entiendo lo que es perjudicar, y de hecho yo sé que es muchas cosas. Es todo lo que yo me pueda imaginar que causa un perjuicio, eso es perjudicar. Y justamente eso transforma el 231, primera hipótesis, en un tipo penal abierta. Entonces, así entendido, con este facilismo el problema, por un problema de entendimiento cognitivo, o cómo entiende cualquier persona, no avanzamos, porque nosotros estamos reclamando otra cuestión, señoría excelentísima. Y también señala, y quizás ahí concluye el Ministerio Público, que la doctrina ha emprendido el análisis del tipo penal sin problema. Primero, excelentísimo tribunal, eso pasa con muchas leyes, preceptos que este Tribunal Constitucional declara inaplicables, no obstante que la manualística no ha dicho lo mismo que dice el excelentísimo Tribunal Constitucional. Yo no conozco un requisito de procedencia, admisibilidad, que diga que para que un precepto pueda ser declarado inconstitucional, al menos debe haber un escrito, un artículo, un libro que diga que sí ese mandato de esa norma es contraria a la Constitución. Pero más allá de esto, que es meramente retórico por parte del Ministerio Público, yo le contesto también retóricamente, lo cierto es que la dogmática penal sí tiene reparos, porque una cosa es que no se refieren a la inaplicabilidad porque no es materia de los manuales, pero otra cosa es cuando van de verdad a definir el concepto de perjudicar, ya dije, se refieren o al Código de Ética Profesional, o algunos solamente repiten el verbo rector del Código sin mayor significación, pero por ejemplo Garrido Montt da en el clavo, no está dialogando con el Tribunal Constitucional, pero Garrido Montt dice, se trata, el 231, de tipos penales abiertos, pues no se describen las acciones a realizar, sino que deben determinarse por su objetivo o dirección, es decir, precisado en el verbo, no dice verbo, en el verbo que emplea para describirlo, es decir, perjudicar o describir un secreto. No se describen las acciones a realizar, debe determinarlas por una finalidad, es decir, lo que está diciendo es, donde yo veo que hay un perjuicio, yo puedo determinar que allí hay una acción que sí está dentro del tipo, y eso me parece que justamente es lo que estamos reclamando en este caso. Dejo también a disposición del excelentísimo tribunal lo que Mario Garrido Montt dice, que no se describe la acción a realizar, puesto que éstas solamente se determinan por el objetivo o dirección que se le imprime a ellas, desde una perspectiva finalista sin ninguna duda, pero más allá de eso está diciendo que no están descritas las acciones. En definitiva, excelentísimo tribunal, nos parece que el precepto legal que hemos reclamado, y habiéndonos hecho cargo de por qué no cumple con el requisito de mandato de determinación, quiero solamente hacer una referencia final a que no es solamente que estemos reclamando una consideración abstracta, que probablemente no lo sé, habrá otro requirente que mire el mismo problema que miro yo, pero en el caso concreto en que a don Rodrigo Valenzuela se le imputa, entre otros, un delito de prevaricación de abogado, si uno lee la acusación que formuló el Ministerio Público, y yo la cité justamente en el requerimiento, no porque yo tenga que discutir la verdad o la falsedad de esa imputación, que yo la niego categóricamente, pero si uno lee la acusación, no es claro, no es para nada claro, excelentísimo tribunal, si cuando el Ministerio Público está acusando por esta prevaricación se está refiriendo, y perdón que cite lo que dice el Ministerio Público, a los supuestos perjuicios que se causan a doña Albina Araya Araya, que era cliente de don Rodrigo Valenzuela, o si son los perjuicios que se le habrían causado a Marina Vega Guaringa, que es una contraparte, a quien supuestamente algo le habría ofrecido, no como servicio profesional, porque no está en la hipótesis del 232, el Ministerio Público acusa por el 231, no queda claro si es que realmente son perjuicios y qué tipo de perjuicios y cuáles, si es el dinero que se pagó por servicios profesionales o si es lo que dejó de hacer
por servicios profesionales que sí se pagaron. No queda claro si se refiere a una suma de dinero que recibió de la contraparte, que justamente en la discusión de juicio de fondo va a ser si eran o no, parte de lo que tenía que recibir el abogado para entregar a su cliente, o si realmente no es claro a qué se refiere la acusación del Ministerio Público. Y la única posibilidad de entender esta acusación, que es vaga e imprecisa, es la hipótesis del 231 primera parte por descarte, porque como el 231, perdón, segunda parte se refiere a la revelación de secretos, en ninguna parte de la acusación se habla de que el abogado Rodrigo Valenzuela reveló un secreto. En ninguna parte de la acusación se dice cuál es el secreto confiado y que se reveló, o en qué momento y cuándo se habría revelado ese secreto. Por lo tanto, por descarte, solo nos queda entender que la hipótesis que se está acusando a don Rodrigo Valenzuela es del 231 primera parte. Por último, excelentísimo tribunal, más allá de esta definición de qué es lo que está haciendo el Ministerio Público con el 231, que por eso nos están llevando a juicio, no por el 232, por el 231, si es una hipótesis alternativa, indudablemente esta posibilidad que se aplique por el Tribunal Oral en lo Penal, esta fórmula tan amplia, porque obviamente cuando la imputación del Ministerio Público es tan indeterminada, todo podría llegar a caber dentro del 231, indudablemente tiene un efecto concreto de inconstitucionalidad en el juicio que va a verse dentro de poco, ahora en marzo justamente, en la ciudad de Copiapó, para la determinación de la aplicación concreta de este tipo penal 231, prevaricación de abogado, por lo tanto causa efectos concretos de inconstitucionalidad. En todo lo demás, excelentísimo tribunal, dejo a efectos si se acepta la minuta y los antecedentes en que se basa mi alegación. Muchas gracias. Por el Ministerio Público, hasta por 30 minutos, alega el abogado Pablo Campos Muñoz. Muchas gracias, su señoría. Con vuestra venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad del artículo 231 del Código Penal. Y para ello doy por desde ya reproducidos todos los argumentos que se vertieron en las presentaciones que por escrito ha hecho anteriormente el Ministerio Público. A lo cual paso a agregar lo siguiente. En primer lugar, hay que dejar en claro que aquí no estamos reunidos para analizar el contenido de la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público en esa causa. Tampoco, por cierto, este excelentísimo tribunal se haya reunido en pleno para juzgar la conducta de un abogado. Pero considerando la modificación constitucional del año 2005 y el carácter concreto que ha venido a dar a la acción de inaplicabilidad, en tanto la contraposición con la Carta Fundamental debe analizarse en relación a la aplicación de la norma en el caso en particular, estimamos imprescindible, muy resumidamente, precisar algunos aspectos acerca de los hechos que se conocen en esa causa por la Fiscalía de Copiapó. El ahora requiriente don Rodrigo Valenzuela ha sido imputado y acusado, según consta en el auto de apertura, que está agregado a foja 60 de estos autos, por dos figuras típicas distintas, cometidas en dos ámbitos distintos de la profesión de abogado. En primer lugar, se le imputa la autoría en la falsificación de instrumentos públicos en 5 casos distintos, mientras se desempeñaba como notario suplente en la notaría de Chañaral, en reemplazo de la titular, quien se encontraba gravemente enferma, tanto así que al poco tiempo falleció. Y estas falsificaciones se refieren a diversas operaciones que concluyeron con la transferencia irregular de bienes de la notaria titular, incluyendo el inmueble donde funcionaba la notaría. Todos estos días antes de que ella falleciera internada en un hospital. Pero lo que importa para este requerimiento tiene que ver con la imputación por el cargo de prevaricación de abogado. Y esto tuvo lugar cuando el ahora requirente patrocinaba una causa, precisamente una gestión preparatoria para la vía ejecutiva, consistente en la citación para reconocer firmas y reconocer una deuda por parte de doña Marina Vega Guaringa. Y resulta que en cierta oportunidad, según lo que se contiene en los antecedentes, el abogado Valenzuela se encuentra con esta persona en el tribunal y toma contacto con ella y le ofrece sus servicios para defenderla en esa gestión preparatoria que él patrocinaba por la contraparte. Esta persona pacta con el abogado honorario
y hay pruebas de que fueron cancelados, parte de ellos, y además le hace entrega de documentos para que pueda ayudarla ante esa situación. Sin embargo, y sin que la víctima pudiera imaginarlo, luego le llega la notificación de la demanda ejecutiva derechamente, patrocinada por el mismo abogado Rodrigo Valenzuela, al que, reitero, previamente inclusive le había entregado documentos que respaldaban su posición. Es por esto que se ha acusado al actual requerente como autor del delito del artículo 231 del Código Penal. Y tal como hicimos ver en nuestras presentaciones por escrito, estimamos que este requerimiento de inaplicabilidad tiene que ser rechazado. Porque, en primer lugar, aquí no estamos en presencia de un conflicto de constitucionalidad de la norma en cuestión. En segundo lugar, tampoco estamos en presencia de una ley penal en blanco, de aquellas proscritas por la ley, como lo pretende el requerente. Y, por último, estimamos que la reacción de esta norma, el artículo 231 del Código Penal, no vulnera de manera alguna el principio de tipicidad. Las imputaciones de la parte requirente, planteadas en su libelo, apuntan precisamente al término perjudicar. Por mucho que mi contradictor intente desviar el asunto, pero la atención de ellos y su preocupación plasmada en este escrito está apuntando a la expresión perjudicar a su cliente, que a foja 18 del requerimiento se califica de genérica e imprecisa. Si uno analiza más detenidamente el requerimiento, en definitiva, la palabra que le molesta es perjudicar. Pero esta palabra no tiene para nadie una calificación de vaga e imprecisa ni genérica. Todo el mundo sabe qué significa esto, y si alguien no lo sabe, tal como él mismo lo ha señalado, basta con recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua, donde se dice que es ocasionar a alguien un daño o un menoscabo, sea material o sea moral. Este concepto, así de claro, está al alcance de cualquier persona. Y esta sola referencia que acabamos de hacer basta para desvanecer estos reproches que plantea la parte requirente, en cuanto a que la norma cuestionada no permitiría conocer a nadie la conducta sancionada. Porque ese es el fondo del asunto, eso es lo que se está ventilando acá, si la norma permite o no conocer lo que se sanciona. Y si está al alcance de cualquier persona, con mayor razón lo tiene que estar al alcance de alguien que es abogado. De acuerdo al artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, los abogados son personas revestidas por la autoridad competente de la facultad de defender ante los tribunales de justicia a los derechos de las partes litigantes. Y defender, obviamente, es lo contrario de atacar. Defender no tiene nada que ver con perjudicar, es lo contrario de perjudicar. Es la misma naturaleza de la labor del abogado. Y por la importancia que tiene esta labor en la tarea, en la ardua tarea de hacer justicia, que la abogacía es una actividad que requiere de un estándar ético mucho más alto que el que se puede exigir a cualquier ciudadano medio. Y si cualquier persona puede saber, o si quiere saber qué significa perjudicar a alguien, recurre a un diccionario, con mayor razón lo tiene que saber un abogado. Tal como lo dijo el profesor Eduardo Couture, la abogacía es un constante ejercicio de la virtud. Y agrega luego, la tentación pasa 7 veces cada día por delante del abogado. Este puede hacer de su cometido, dice, la más noble de todas las profesiones o el más vil de todos los oficios. Con esta referencia solamente intento hacer patente que para un abogado no pueden parecer vagas estas expresiones contenidas en el artículo 231 del Código Penal, porque se refieren precisamente a la corrección del ejercicio de su profesión, y que no es cualquier profesión. Estimamos que hacer creer a una persona que se la está defendiendo, mientras por otro lado se patrocina a la contraparte, traicionando con ello la confianza entre la relación cliente-abogado, no puede sino implicar un daño evidente para esa persona que ni siquiera se defiende en ese asunto, en ese litigio en particular, confiando precisamente en lo que se supone que está haciendo quien cree ser su abogado. Esta norma, que está establecida por el legislador, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, con el objetivo de velar por la adecuada práctica
del ejercicio de la abogacía está redactada en términos tales que es capaz de abarcar la infinidad de situaciones que pueden presentarse entre la relación de un abogado con su cliente y en la multiplicidad de procedimientos y juicios que contiene nuestro ordenamiento. No se puede exigir, en este caso, que el legislador hubiera delimitado y especificado cada una de las conductas en que puede incurrir un abogado para hacerse merecedor de una sanción como esta, porque eso sería prácticamente imposible, dada la cantidad de procedimientos y de situaciones que debería abarcar. Pasando a analizar este requerimiento desde otro ángulo, en el párrafo 1.3 de este requerimiento se hace ver por los actores que el artículo 231 del Código Penal sería una ley penal en blanco de aquellas que están prohibidas por el constituyente, porque dejaría en forma tácita, y así lo menciona, la descripción del núcleo central de la conducta a una norma de rango, ni siquiera de rango, una norma totalmente extralegal. Al respecto, cabe hacer presente que de la lectura de esta norma uno puede apreciar inmediatamente que no contiene ninguna remisión ni a una norma infralegal, ni extralegal, ni legal. Y tal como lo señala el requirente a foja 18 de su presentación, esa referencia, esa supuesta remisión, más bien está señalada en una obra de la doctrina, que cita al pie de página. La conclusión es que esa referencia, esa supuesta remisión, no está en la ley. Lo preocupante hubiera sido efectivamente que el legislador hubiera hecho una remisión a una norma de carácter extralegal. Eso sí ameritaría un detenido y acabado análisis por parte de este excelentísimo tribunal. Pero aquí no estamos para contrastar la opinión de un tratadista con la Carta Fundamental, sino que para comparar este precepto legal cuestionado con la Constitución. La referencia a los códigos de ética de los colegios de abogados no pasa de ser de una mera referencia, hecha en una obra de doctrina que aparece mencionada en el requerimiento, porque creemos y estimamos firmemente que la norma se basta a sí misma y no requería de ninguna referencia a ningún cuerpo legal o extralegal o infralegal. Por otra parte, y en cuanto a las alegaciones que ha planteado la parte requerente en torno a la supuesta vulneración del principio de tipicidad o de legalidad, reiteramos que este excelentísimo tribunal ha sentado ya una clara doctrina en lo que se refiere a este tema tan relevante, y así lo hicimos ver en nuestras presentaciones por escrito. Pero estimamos conveniente en este momento hacer referencia a lo señalado en los autos 1443, cuando se señala por este excelentísimo tribunal que este principio importa dos límites. Primero, un límite formal, en tanto solo la ley es la que puede sancionar y prohibir determinadas conductas, y un límite material, en cuanto la ley debe describir expresamente la conducta prohibida y que sanciona. En este mismo fallo, este excelentísimo tribunal hace referencia a la génesis de esta norma constitucional del artículo 19, número 3, inciso final, y el impacto que tuvo el hecho de haberse eliminado de ese precepto originario el término completamente. Y es sobre esta base que se ha sentado esta doctrina que hago referencia, y este excelentísimo tribunal ha sostenido que el principio de tipicidad implica que la ley, junto con la determinación de la sanción prevista, contenga la descripción del núcleo central de la conducta punible que es merecedora de una sanción. Citando en ese mismo fallo el dictado en los autos número 24, en definitiva se señala que lo importante es que lo esencial esté desarrollado en la conducta, en el tipo. Y ha declarado también en los autos 549 que este carácter claro, patente, especificado, que conforme a la Constitución tienen que tener la descripción de los tipos, no se identifica en ningún caso con la totalidad o la integridad. Así lo señala este excelentísimo tribunal. Porque esto, en definitiva, agrega el tribunal, está asociado a la comprensión y al conocimiento por parte de todas las personas de los elementos esenciales del tipo. Y si analizamos en qué situación está esta norma del artículo 231 del Código Penal, nosotros estimamos que se cumplen a cabalidad todas estas exigencias establecidas por el constituyente. Y la expresión perjudicar está al alcance de cualquier persona en su entendimiento.
más aún para alguien que ejerce la profesión de abogado. A todo lo que ya he señalado, debo agregar también, finalmente, que el medio que tiene el legislador para asentar, para comunicar la norma imperativa, que es la ley, es el lenguaje, y a veces ocupa palabras técnicas, otras veces utiliza expresiones comunes, y en este caso ha utilizado precisamente una expresión bastante común, que es perjudicar. Por lo demás, nuestro Código Penal contiene múltiples normas, donde se utiliza el sustantivo que se refiere al efecto de que alguien sea perjudicado, o sea, el perjuicio. Por ejemplo, el artículo 193, 197, 224, 247, 356, 388, 466, el 470 y el 471. De aceptarse el criterio de la parte requirente, todas estas normas podrían ser en definitiva cuestionadas en su constitucionalidad, pero es sabido que el alcance de la expresión perjuicio va a depender en definitiva de la determinación que hagan los jueces en uso de sus atribuciones exegéticas que son propias de ellos, y en definitiva no constituye necesariamente un tema de constitucionalidad. Lo mismo ocurre y con mayor razón respecto del artículo 473 del Código Penal, que se refiere a la estafa residual, que contiene exactamente la misma expresión perjudicar. Y sin perjuicio de ser una norma mucho más aplicada que el artículo 131, hasta el momento no se conocen cuestionamientos de constitucionalidad acerca de la misma. Por otra parte, al contrario de lo que señala la parte requirente en su libelo, el hecho de que una norma deba ser interpretada en ningún caso significa que vulnere de alguna manera el principio de legalidad. Ya el profesor Luis Jiménez de Azúa, hace muchos años, su tratado de Derecho Penal en el tomo 2, señaló que no solamente las leyes oscuras o equívocas deben ser interpretadas, lo han de ser todas, señaló, incluso las clarísimas, ya que toda ley, por el hecho de aplicarse, es interpretada. Y de esta misma forma lo ha entendido este excelentísimo tribunal en diversos pronunciamientos. Me refiero, entre ellos, a los autos RO 468, 549, 781 y 1281, entre otros, al señalar que es concordante con los estándares establecidos por este excelentísimo tribunal que los jueces puedan tener cierto margen respecto de algunos de los elementos del tipo para poder hacer una interpretación razonable. Y a ello cabe agregar que si eventualmente los jueces del fondo se excedieran de estos márgenes de interpretación, para eso están sus superiores jerárquicos, para que conociendo a través de los recursos procesales ordinarios puedan corregir esa errónea interpretación del derecho. Por lo que, más que ante un conflicto de constitucionalidad, reitero, aquí podríamos estar presencia eventualmente de una disconformidad de una de las partes con la interpretación que los jueces del fondo puedan hacer del precepto legal cuestionado al momento de dictar la sentencia, lo que va a tener lugar luego del juicio que está programado para el día 2 de marzo de este año 2015. Por lo tanto, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito a sus señorías excelentísimas se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Eso es todo. Muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna pregunta a los abogados? Ministro García. Yo tengo una pregunta al abogado requirente. Usted, en el caso concreto, sostiene que tiene dudas respecto a la expresión perjudicar a su cliente. En el mismo caso concreto, ¿es colegible que no tiene dudas respecto de la expresión abuso malicioso de su oficio? En el caso concreto, excelentísimo señor, no se está pretendiendo esa hipótesis legal. Yo digo, en abstracto, si esa fuese la norma que se me estuviera tratando de aplicar, la segunda hipótesis, los 131, yo no estaría en el Tribunal Constitucional, porque revelar secretos es una conducta nítida, claramente. Perdón, no es la segunda hipótesis, sino que la expresión sobre el abuso malicioso de su oficio. No, el abuso malicioso del oficio, como expliqué,
no tiene un reparo. Lo que ocurre es que no es parte del verbo rector. No es la conducta punible, es lo que sostiene este requerimiento, si es lo que me está preguntando el excelentísimo señor. No, quizás la pregunta está mal hecha, la reitero de una manera distinta. En el caso concreto usted manifiesta que tiene dudas, que ya las explicó largamente, sobre la expresión perjudicar a su cliente. ¿No tiene las dudas respecto de que en el caso concreto hubo abuso malicioso del oficio? En el caso concreto, excelentísimo tribunal, yo discrepo absolutamente de la formulación de la acusación. O sea, yo no tengo duda alguna de que primero no es cierto que haya prueba del hecho, porque recién viene un juicio oral el 2 de marzo, lo digo honestamente, estoy convencido de que es una imputación que se refiere en la óptica del Ministerio Público. No me queda más que defenderme de esa imputación a la primera hipótesis del artículo 231 y debo entender que el Ministerio Público, que es el que imputa y debe probar, entiende que hubo también abuso malicioso del oficio. Si usted me pregunta si aplicándome la primera hipótesis con abuso malicioso, que es distributiva de las dos alternativas, me causa alguna duda, a mí no me causa ninguna duda que no hay ningún abuso malicioso del oficio, que es requisito subjetivo del tipo porque no existe la conducta. Pero no sé si satisfago su consulta. Señor abogado del requirente, sin que mi pregunta dé lugar a suponer de que es determinante su respuesta, quiero preguntarle si su cliente es parte del Colegio de Abogados, está afiliado al Colegio de Abogados hoy o ha sido en alguna ocasión. No es afiliado al Colegio de Abogados. Si lo ha sido en alguna ocasión, honestamente respondería algo que ignoro con certeza. Sé que al momento al momento a que se refieren los hechos en materia de imputación y que van a ser discutidos en marzo, no tenía ninguna afiliación. No quiero especular. Si lo estaba o no estaba, diría que no, francamente, por lo que yo sé, pero no tengo certeza para responderle. De verdad que no tengo ninguna certeza. Al día de hoy, ni al momento de los hechos, tengo alguna afiliación a algún colegio profesional. Ministro Fernández. Sí, al abogado Arias. Mire, yo tiendo a concordar con usted en cuanto a que la expresión perjudicare a su cliente es denotativa del resultado de la acción punible, mas no es en sí la acción punible, no es el verbo rector. El verbo rector está antes, es el ejercicio malicioso de la actividad profesional del abogado o procurador, que trae consigo el perjuicio, de suerte tal de que no veo yo en el ejercicio maliciosamente abusivo del oficio o actividad profesional del abogado algún elemento de vaguedad o ambigüedad que justifique el reproche que usted formula. ¿Le doy respuesta a esa inquietud? Claro, mire, lo que usted me señala, excelentísimo señor, tiene dos derivadas. Uno, que como es el Ministerio Público, en el caso concreto, quien sostiene la imputación, y aquí hemos escuchado que ellos sostienen que el verbo rector es perjudicar y no abusar maliciosamente del oficio, demuestra que mi reparo de constitucionalidad tiene aplicación concreta para la situación en que me llevan a juicio por no abusar maliciosamente del oficio, que eso ya expliqué. No es lo que sostiene modestamente este requirente, es lo que sostiene la dogmática penal. Entonces, si el Ministerio Público comprende y así entiende la norma y así me está imputando en un juicio, que es por perjudicar al cliente, y ese es el verbo rector, debo entender que sí, mi reparo tiene mucha aplicación al caso concreto. Ahora, la segunda derivada, excelentísimo tribunal, señor, es que en verdad yo hice el esfuerzo de mostrar cómo es que ningún manual, ningún autor sostiene que, lo digo respetuosamente, abusar maliciosamente del oficio sea el verbo rector, sea la conducta punible. Cuando uno hace el análisis manual por manual, yo dejo a disposición del tribunal
cuáles son los elementos del delito del 231 y están descompuestos como se hace la descomposición de los elementos del delito, nunca el abuso malicioso del oficio está dentro del verbo rector, siempre está en el requisito subjetivo, que es exclusión del dolo directo, exclusión de la negligencia por inexcusable que sea, y solamente puede ser cometida con dolo directo, pero con dolo directo una determinada acción que tiene este requerente no está presente en el artículo 231. Sí, claro. Yo justamente iba a pedir, presidente, gracias, que pudiera manifestarse. Sí, solamente su señoría para ser presente y que no se malentienda, si el Ministerio Público no se ha hecho cargo de algún cuestionamiento de constitucionalidad acerca de la primera expresión relativa al abuso de su oficio, es porque en el requerimiento no se contiene ningún ataque, ninguna impugnación, ningún cuestionamiento a esa parte de la norma. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Ministra perdón, Peña. yo quisiera insistir en que el abogado del Ministerio Público se hiciera cargo de la tesis planteada por el ministro Francisco Fernández. ¿Qué piensa usted acerca de que el verbo rector en el delito que estamos analizando sea el abuso malicioso de su oficio? Su señoría, en ese aspecto, me atengo a lo que ya vertimos por escrito. El abuso malicioso nos da la impresión a nosotros de que efectivamente puede ser considerado un verbo rector. Y, sin embargo, reitero, respecto de él, no se ha planteado ningún cuestionamiento de constitucionalidad. A nosotros nos parece suficientemente claro. Hemos vertido y dirigido toda nuestra acción a dar cuenta del cuestionamiento que ha planteado el requirente. Por lo tanto, entendemos que eso no está en juego en el análisis que debe llevar a cabo este excelentísimo tribunal al momento de pronunciarse sobre este requerimiento. ¿Algo que decir al respecto, abogado Valles? Sí, señoría. Nos parece que el Ministerio Público no ha sostenido lo que se señala ahora en estrado, en el sentido de que el abuso malicioso de los oficios es el verbo rector. Justamente la discusión por escrito, o sea, está cambiando el argumento, justamente la discusión por escrito, que cuando se le da traslado a las partes en cualquier requerimiento de inaplicabilidad, discurre sobre la base de lo que yo estoy sosteniendo. Si me dicen, si yo estoy sosteniendo que lo que no está justamente en el 232 es el núcleo esencial de la conducta como verbo rector, porque perjudicar es suficiente, la respuesta lógica del Ministerio Público sería no, está en abusar malicioso del oficio y no es lo que ha señalado en las contestaciones por escrito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? Ministro Letelier. Gracias, presidente. Me gustaría que el Ministerio Público, presidente, se pudiera extender un poquito sobre por qué no considera que es tipo penal abierto la figura del artículo 231, cosa que ha sostenido el requirente latamente. Como ya lo hemos señalado, su señoría, creemos que y estimamos que la norma está lo suficientemente especificada por el legislador. ¿Sí? En cuanto a que la expresión perjudicare tiene un concepto claro que puede ser entendido por cualquier persona. Y en relación a la supuesta necesidad de complementar esta norma con normas de otro rango o normas extralegales, tampoco creemos que eso sea necesario. La norma se basta por sí misma y, lo más importante, el precepto legal en cuestión no contiene ninguna remisión a normas de carácter extralegal, infralegal u otro tipo de normas legales, ninguna. Y es importante tener al tenor literal del precepto que está siendo cuestionado. Muy bien. Entiendo que no hay ninguna otra pregunta. Concluida entonces la vista a la causa.